qué alegría estar con ustedes en Comunicación y Vida. Para nosotros es un honor compartir cada semana este espacio. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo está usted? Bien. Usted Bien, se quedó atónito, don estupefacto. Polo, no, porque que la creatividad tuya no tiene límites. Pues hoy que triunfen los mayores primero. Sí. Como los saluditos míos son escasos hoy, porque dentro de alguna actividad es que haré referencia para que tú entres luego con la batería de... Yo solamente quiero saludar hoy a dos jovencitos, amigos tuyos, Sí. Polo. Uno debe tener, no vamos a decir, ¿Cuántos? a mencionar edad, pero nada más y nada menos son Lidia y Piro Arias, Sí. los papás del padre William Arias, que son fijos con Comunicación y Vida, y su hijo, el padre William Arias, me lo dijo. Pues entonces saludamos con mucho cariño a la querida Lidia y a Piro, que es permanentes seguidores de Polo en Comunicación y Vida. Entre usted. Bueno, cumpliendo deuda, como dice usted, debemos agradecer a Ana Durán, quien nos dice, Dios les bendiga, hermoso programa, a través de Facebook envió este mensaje. También Celeste García, mi saludo desde Bonao, bendiciones por esas orientaciones espirituales, me encanta su diálogo con anécdotas muy graciosas, enriquecedoras, y ella habla cuando usted tocó el tema de la resurrección. Hermoso. Sí, pero... periodista. No, y el otro... El otro. Ángel Manuel Olivo Figuereo, Monseñor Bretón. Esos 3 años de programa han sido muy importantes para todos los fieles oyentes y cristianos. La nota. Saludo a Polo y trátelo bien. Trátelo bien. Ahí está. Saludo a Polo y trátelo bien. Una tanda brevísima. A Juan Peralta, también a José Ramón Santos Tavares, a Ronnie Polonia, a Gilda, también a Antonia Ibar, de Cayagua Jánico, a José Cortina. Y para el próximo programa sigo con la lista, que es inmensa, porque donde quiera que usted va y un servidor, alguien nos refiere a Comunicación y Vida. Ciertamente, ciertamente. Polo, yo no sé qué será lo que me está sucediendo, que se me están olvidando algunas cositas, y no es razonable que a un joven le se le olvide así. ¿Tú podrías dar alguna explicación, ya como experto en la materia, porque más sabe Polo por viejo que... Entonces, no, que la otra vez, tanta ilusión de saludar a la gente de La Lomota, de los Cabrera, y con fotos preciosísimas, y tanto que le dije a Mercy, esas fotos preciosas, y tú entonces que eres el joven, no te diste cuenta que se me pasó. Que y la primera vez, porque siempre estoy atento a lo que se le olvida. Sí, cómo no. Sí, así es. Pues entonces es que una visita a un lugar tan hermoso, de los Cabrera, de Navarrete, a 2 kilómetros del Lirial, que pertenece ya a Altamira. Yo entonces, dime tú los recuerdos, porque ahí fue que yo me inicié como sacerdote, en la zona de Altamira, Inver, Mamey, Luperón, Guananico, todos esos mundos. Entonces me tocaba visitar La Lomota, lo que se llama el Lirial, la capilla de los Portela. Entonces queda a 2 kilómetros de la capilla San José, que es esta de 1959, está en pie, muy bonita la capillita, en Los Cabrera. Entonces, ¿cómo fue que te dije yo el apellido de los que están ahí? Que era raro, los Ruales. Los Ruales. En el mapa incluso se puede ver, aparte de Los Cabrera, los Ruales. Y yo dije, ¿qué? Primera vez en mi vida. Un apellido netamente español, originario de Burgos en España, hay muchísimos en Ecuador y los hay aquí en Navarrete, en La Loma.
en La Lomota de Navarrete, para ser más exacto. Entonces, ahí una gente muy animada, es la primera vez que un arzobispo pisa allá, hasta un obispo me dijeron, sí. Primera vez. Entonces, yo no me llevé, lo único que me faltó ponerme fue el palio, pero después báculo y mitra, primera vez, dicen ellos. Entonces, todas esas fotos tan bonitas, una gente tan animada. Ahí me encontré a Rubén Bisonó, que es hermano, oye, este mundo es chiquitico, pequeño, de una amiga mía, de la madre y maestra Isa del Carmen Bisonó, no de Santiago, sino del campus de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo. Entonces, hermanito Rubén Bisonó, ahí hay un grupo de, aparte de los Cabrera que dan nombre al lugar, abundan también los Bisonó, son los mismos de todos los otros de Altagracia Bisonó, lo único que una parte se quedó San José de las Matas, otro bajó a fundar, que por eso se llamó Villa Bisonó, Navarrete, por el tronco de ellos, y alguno entonces vive en esta parte de los Cabrera, de La Lomota, una experiencia bonita, y eso fue un figureo tremendo, porque yo primero me retraté con toda la gente dentro de la capilla, y después al frente que había buena luz, y unas fotos muy bonitas por ese motivo. Pues, como se me pasó, entonces yo las puse en Facebook, y resulta que en Facebook tengo un fidelísimo seguidor que es José Sandoval, que vive fuera del país, pero me dijo que a un poco espacio de esa capilla nació él, y entonces encantado con la foto, bueno, como otra cantidad de personas también, porque este mundo es chiquitico. Resulta que son nativos de ahí, y entonces al ver esa foto de su lugar, ya tú sabes las añoranzas. Entonces fue una experiencia muy bonita. Pero quiero también, Polo, porque tengo varias cosas en esta parranda de ir y venir en la tarea nuestra, pues me insistió el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ramón Jaques Liranzo, que participara yo en el lanzamiento del curso, que lo hicieron aquí en Santiago, una primicia para Santiago. Entonces vino todo el pleno del Tribunal Superior Electoral a empezar esa actividad tan importante. Entonces ahí estuve con, como digo, el magistrado Román Jaques Liranzo, que es presidente del Tribunal Superior Electoral. Ahí encontré a un antiguo amigo. Él no se acordaba mucho de mí, pero se supone, ¿y quién será más viejo? No se lo pregunté. El doctor Santiago Sosa. Y yo sí me recordé bien una circunstancia en que tuvimos que participar los dos en un evento muy directamente. Es muy amigo del padre Regino, amiguísimo de David Martínez, que en paz descanse, primo suyo, y de esa familia. Entonces, ya Regino es primo de todo el mundo, sí, más primo de la gente que primo mío. Entonces, ahí también la doctora Rafaelina Peralta, que yo solamente conocí el nombre, muy amable, de Santiago Rodríguez. Me estoy encontrando mucha gente de Santiago Rodríguez, muy simpática, quedé encantado del trato de Rafaelina Peralta, la doctora Rafaelina Peralta. Ahí estaban todos los otros miembros, no tuve la oportunidad de saludarlos a todos, pero sí a la licenciada Catherine Sarita, que es inspectora del tribunal y es oriunda de Mao. Entonces, esa zona está... hablamos de varias personas de ahí, pero ahora, quizás la sorpresa más grande para mí fue encontrarme ahí, por casualidad, un magistrado de Mao me mencionó a Hugo Álvarez. Digo, pero no será Hugo Álvarez Valencia. Yo solo conocía el nombre. Un señor tan respetado, abogado, magistrado, juez. Y entonces digo, ven, llévame. Y ahí estaba con su señora
Hugo Álvarez Valencia, 94, 95 años de edad, con la mente lúcida. Qué Entonces bueno. fue un momento tan agradable. Quiso parar, levantarse de una vez, digo, quédese tranquilo. Sí. Al lado estaba el embajador de Israel, por casualidad, que también nos saludamos. Incluso voy a participar de una actividad que tienen aquí en Santiago, la Embajada de Israel. Entonces, también, pero oye, Polo, entonces, Hugo Álvarez Pérez, que es el hijo de Hugo Álvarez Valencia y su señora, entonces, que todos los domingos ve Comunicación y qué alegría, qué alegría. Ese es el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez. Quiere decir que toda esa gente, Polo, fue una experiencia muy bonita. Entonces Leticia, la doctora Leticia Ruiz Rodríguez, española, fue la que impartió la primera conferencia del curso sobre la vida interna de los partidos, muchos desafíos. Yo no me perdí ni un instante de la exposición y vi que todo el mundo estaba atento. Muy atento también. Fue la primera acción en esta nuevo proyecto educativo del Tribunal Superior Electoral. Así que son experiencias, Polo. Después, ya rapidísimamente, para que si no nos vamos a pasar el programa. Porque yo tengo 2 actividades. He andado dando, yo lo sé, pero he andado dando brincos, como se sabe que estuve en Juan López Moca, en la Capilla Cristo Salvador. Bonita. Una multitud de confirmaciones con el padre Giovanni y el padre Juan Francisco Tejada. ¿Cuál es ese? Tejadita. El padre Tejadita. Amigo mío. Porque hay Jesús María Tejada y Juan Francisco Tejada, y a este le dicen Tejadita, por más chiquito, pero no menos ancho. Eso. Entonces allá estuve, saludamos con mucho cariño, a que se lo diga a alguno. Fue director de IPISA en Santiago. También. Sí. Y es nativo de Juan López. Sí. Entonces allá estuvimos, también como tú sabrás, estamos celebrando las bodas de oro de la parroquia Nuestra Señora de Fátima de El Ejido, Santiago. Allá estuve el mismo día, por la mañana en Juan López y por la tardecita en El Ejido, otro batallón de confirmaciones, 50 años de fundación de la parroquia. Ahí me encontré con Loli, María Dolores Bretón Tineo, la prima, echando de menos a Venancio, el primo que falleció hace poco de esa familia. Ahí me encontré, había otros más también de la familia, que es muy numerosa. Pues saludamos con mucho cariño a toda esa gente. Y después aquí en Santiago, en el Colegio Padre Fortín, ahí me encontré al diácono Gabriel de Navarrete. Ahí estaba Juni Domínguez, lleno el teatro completamente, más de 80 personas para el sacramento de la confirmación. Primera vez que voy, las hermanas del Perpetuo Socorro. Pues saludamos con mucho cariño a toda esa gente. Y por ahora, Polo, entra. Me toca a mí ya en esta parte de visitas y recuentos de lo que vamos haciendo. Estuvimos con los diáconos permanentes de la Arquidiócesis de Santiago, vinieron de toda la Arquidiócesis, 68 diáconos pudieron asistir, un taller sobre medios de comunicación en esa etapa formativa. Gracias a Monseñor Tomás y a usted en todo este proceso de formación de los diáconos. Estuvimos compartiendo con ellos. Fue una actividad bonita, tratamos de compartir nuestra experiencia en los medios, que precisamente este año cumplo 50 años en los medios de comunicación. 50, medio siglo. Yo siendo tú ni mencionara eso, porque yo tratando de llamarte joven. Sí, ya yo digo ahí 50. Y tú cumpliendo 50 en los medios. Por cierto, cuando... Y ahí no se entra con 3 años de nacido. Es con más de 10. Por cierto, Mercy le tocó una partecita de las redes para la evangelización. Gracias de todo corazón por la acogida. También en la parroquia El Buen Pastor, de Pastor por Bellavista en Santiago, tuvimos pan y vino, gracias al Padre Nerio y a todas las personas que se nos acercaron
que ven Comunicación y Vida, muchas personas. Y por último, en San José de las Matas, con el personal de Camino, tuvimos un encuentro. Monseñor, San José de las Matas han aprovechado sus condiciones naturales para crear un ambiente turístico que qué bueno, sano, donde van de tantas partes del país, porque muchos dominicanos no conocemos todas las bellezas que tenemos aquí y vamos fuera y decimos, ay, qué cosa más bonita, pero aquí la tenemos. Creo que hay algunos videos interesantes circulando en las redes a propósito de... Bien, pero no te inspires y ya. por agradecer a todo el personal del Campo Verde que nos recibieron también. He terminado. Ahí está. Ya le tocaron el timbre a un hombre. Siguiente tema. Después vendrá la venganza. Usted verá. Bien, prepárate, recógete, Polo. La palabra. Que vengo con la palabra. Entonces, para que adelantemos, darle un momentito siempre. Esta vez tomo el comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Quiero compartir con ustedes brevísimamente, como siempre lo hacemos, el capítulo primero de los Hechos a partir del verso 15. Entonces, ¿de qué se trata? Cristo eligió y formó 12 apóstoles. ¿Y qué resultó? Que el número no quedó completo. Alguien falló. Porque uno de ellos tomó su propio camino, que fue Judas Iscariote. Entonces, Pedro se levanta en medio del grupo de apóstoles y dice, ustedes saben lo que sucedió, no está completo el número que dejó el Señor, y es que 12 no era al azar, 12, sino que 12 eran las tribus de Israel, los patriarcas. Entonces ahora en el nuevo pueblo de Israel, 12 es el número de los apóstoles. Tiene su significado y lo vemos muy bien en el libro del Apocalipsis. 12 cimientos puso el Señor a esa ciudad celestial, que ahora imperfectamente esa ciudad va peregrinando por este mundo hasta que llegue a convertirse en la Jerusalén del cielo, que esa es nuestra madre, como leemos en la Escritura. Entonces, es un pasaje sencillo en que Pedro dice, tenemos que completar. Bien. ¿Cuál era la condición que ponían para ese que se iba a incorporar al grupo de los 11 para que fueran otra vez 12? Que fuera un testigo de la resurrección del Señor. Era lo único que pedían. Entonces, presentaron dos nombres, José, apodado el Justo, y Matías. Matías, lo dijimos aquí, significa regalo de Dios, don de Dios, igual que Mateo, o Matatías, o Matán, que son nombres bíblicos, todos significan regalo de Dios, don de Yahvé, don de Dios. Entonces, bien, ¿qué hicieron ya? Que lo pusieron al que se diera golpe y el que quedara vivo ese era el apóstol Polo. No. Entonces se pusieron en oración, porque el creyente todo lo lleva a la oración. La alegría, la pena, todo atraviesa por ahí. Eso es el creyente verdadero. No es de sorprender que Pedro entonces le dijera, vengan, pues vamos a rezar. Señor, tú sabes lo que sucedió entre nosotros, que tu hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Haz que sepamos a cuál de los dos eliges para que completar el número de los 12 apóstoles, y el que salió elegido fue Matías. Y así se completó el número, ya no de 11, sino de 12, tal como lo había dejado el Señor. ¿Qué significado tiene esto, Polo, y qué trascendencia? Que eso que ellos realizan ya está garantizando la permanencia de la obra de Cristo. Ya todo eso es didáctico. Ya entonces la iglesia de todos los tiempos podrá asimilar la primera enseñanza.
faltó un apóstol, hay que completar. Otro tiene que venir a ocupar ese lugar. Pero luego murió Pedro, martirizado, murió Juan, que tradicionalmente se dice que murió en su cama, pero entonces había que reemplazarlos, la sucesión apostólica. Y por eso los obispos nos llamamos sucesores de los apóstoles, porque no se terminó la cosa, se terminó la misión de los apóstoles originarios en este mundo, pero vinieron otros y otros y otros, como Matías fue el primerito que ingresó de nuevo al grupo para llenar el vacío que dejó Judas Iscariote. Y hasta el fin de los tiempos en la iglesia habrá sucesores de los apóstoles para que nunca falte la cabeza que Cristo quiso que estuviera al frente de la comunidad. Por eso me parece importante este texto, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, a partir del verso 15. Bien, ¿qué sigue entonces? Tenemos que, no podemos dejar la palabrita. ¿Tú quieres mencionar algo, Polo? No, porque si no te dedico una palabrita que te va a encantar a ti. Pues aguántela ahí, porque me llama mucho la atención esa sucesión apostólica, la oración previa a esa elección. Oración, pero proponen candidatos. Proponen candidatos. Entonces es la comunidad que propone y Dios que responde. Entonces ahí van, hasta la fecha así es. Así es. Porque incluso hemos dicho aquí que en las comunidades hay a veces una doña o un señor que le dice a un jovencito, pero y tú parece que podrías ser sacerdote. Y el muchacho que nunca lo había pensado a lo mejor lo piensa, y el instrumento ¿cuál es? Y él se mete y entonces él entra al proceso para llegar a saber si es verdad que Dios. Es decir, esto sigue. Polo, bueno. Polo, pero bien, te dedico esta palabra, esta, es sin mala voluntad. Ok. Es sin mala voluntad. Que se está adelantando. Que te voy está adelantando. Porque voy a brincar otra que tenía aquí para dedicarte esta. ¿Cuál? Se llama pereza. Pereza. Pero no va conmigo. Yo te dije que no es con mala voluntad. No, no tiene porque tú das muchísimo brinco. Adiós. Entonces, pereza. Aquí tienen ustedes una palabra que ha perdido uso entre nosotros. Entre los jóvenes debe ser muy difícil que tú la escuches. Entre los mayores se usaba más. Perezoso, muchacho. Y los colombianos la usan en cantidad. Dicen, me da pereza, dicen los colombianos, con mucha frecuencia. Entre nosotros preferimos otra palabra. En los campos se usaba hasta estar cuajado y que tiene un cuaje. Un cuaje, sí. Es decir, sin ánimo, sin deseo de trabajar. Entonces, pereza viene del latín pigrizia, y es, según el diccionario de la Real Academia Española, negligencia, tedio o descuido en las cosas que estamos obligados, flojedad, descuido o tardanza en las acciones o hasta en los movimientos. También hay un animal que lleva ese nombre, etcétera, etcétera. Y yo lo conozco. Pero termino con esto. Es perezoso. Termino con esto. Sí. Y es que desde chiquitico yo aprendí de mi papá una cuarteta que dice así. ¿Cómo dice? Se supone que la declama como oración un haragán, pero eso sí, haragán de primera. Y decía, pereza por tu nobleza, ayúdame a levantar. No, cuerpo, déjate de eso, vuelve tu cabeza a echar. Le respondía la pereza. Di que aclamando a la pereza que lo ayude a levantar. No, cuerpo, déjate de eso, vuelve tu cabeza a echar. Esto es comunicación y vida. Una pausa y regresamos en breve. Yo construyo paz en mi familia cuando promulgo el valor del respeto, honestidad, diálogo,
gratitud y generosidad con los demás. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Seguimos en Comunicación y Vida. Percio y Mercy enriquecen nuestros diálogos. Sí, porque ciertamente hay muchas maneras, hay muchos sinónimos de la pereza y la gente tiene recursos para expresarlo a su manera. Tú eres más haragán que el quicio. Porque el quicio, los jóvenes no saben ya, el quicio era esa madera que se enterraba en el piso, que venía a ser el marco de la puerta, pero la parte del piso. Y a veces las casas se levantaban en pilotillos y por dentro había un quicio que daba la vuelta y uno hasta se sentaba ahí. Pero eso era quietecito porque es una madera fija totalmente. La puerta se mueve, pero el quicio no. Entonces al que le decían, tú eres más haragán que un quicio. Y también... ¿Lo de cuál? De la quijada. Sí, le decían, tú eres más haragán que la quijada de arriba. ¿Y tú no has oído varios lugares en el país que se llaman quija quieta? Sí. No era por haragán, sino porque no tenían... que no había nada. No había nada. No había nada. Varias hay quija quieta allá cerca de Baní, de Matanza, de esos lados. Camino a Fundación, aquí quija quieta en Moca. Esos eran lugares donde no había mucha ingesta, mucha facilidad de ingesta. Mire cómo el lenguaje, monseñor, contribuye a describir una realidad social, en este caso. Ciertamente, Polo, pero ahora vengo con profundidad. Mire, ahora quiero... Eso es para anunciar el tema que viene, no para que guarde silencio. Polo es un caso. Señores, miren lo que trajo Polo. Para ya se sabe que cada vez que vayamos a cambiar tema. Ahí va. Porque yo inventé decirle, Polo, tócame un timbrecito como en la noticiero de antes. De antes, sí. Que cuando se pasaba una noticia, ¡King Can! Entonces, ahí está. Bien, pues mira, aquí mencioné yo, dentro de los temitas variados, un artículo que salió en la prensa que se refería a la conducta sexual del clero. Entonces, esa periodista lo tomó de las revistas Raíces, el último artículo, un artículo de la página Polo a la 85, de la 85 a la 97, ¿cuánto hay? 12 páginas tiene ese artículo. Entonces, hoy es del padre Antonio Lluveres, nuestro querido amigo Ton que así le dicen, Ton Lluveres. Entonces, Iglesia Dominicana, Hechos, Retos y Críticas. Primera parte. Estas 12 páginas y es la primera parte. Quiere decir que es una reflexión extensa en forma. Entonces, para que ustedes vean, tiene una introducción. Luego, Sociedad Dominicana e Iglesia. Ese es un apartadito número 1. Luego, crecimiento institucional de la Iglesia y su impacto, el apartado 2. Y luego, 2.1, el servicio social es una característica de la Iglesia. Oye eso, el servicio social. La palabra de la Iglesia está presente en la sociedad dominicana. ¿Te suena algo eso, Polo? Desde la fundación hemos hablado aquí. No, y ahora con los temas en la prensa de que no se le hace. Y luego, oportunidades de mejora, es el 2.3. Oye, A, las vocaciones religiosas y sacerdotales. B, el comportamiento ético sexual del clero. C, la mayor calificación del creyente. D, el cumplimiento de los planes pastorales. Todo eso, ¿oíste lo que te mencioné? Y luego, el reto de las iglesias pentecostales
Y a esa parte que le dedica ya toda esa, que es la primera parte, 3 páginas, 2, 4, 6 páginas dedicadas al tema del pentecostalismo. Y mira el puntico que es el comportamiento ético sexual del clero. Tú estás mirando lo que es. 2 párrafos. Eso fue lo que inspiró la noticia en el periódico. De todo el artículo, 2 párrafitos nada más. Porque mira, uno tiene 5 líneas. Qué buena noticia hubiera sido: el servicio social es una característica de la iglesia. Pero no. Entonces invito a leer completo el estudio del padre Tom Lluveres sobre la realidad de la iglesia dominicana. Esta revista Raíces se edita en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Bien, pues esa es una invitación para leer con detenimiento un estudio extenso de donde la periodista, con todo derecho, extrajo esa partecita mínima que se refiere a la conducta de los sacerdotes. Entonces, ahora, recibí este otro librito, Polo. ¿Cómo podemos ayudar a poner fin a la violencia en las familias católicas? Está dirigido especialmente a las familias católicas, pero es válido para todo el mundo. Yo estuve revisándolo, Polo, y por si se me olvida, lo que te voy a pedir a ti, tú estás en tu derecho de aceptar o no, pero si tú lo ves, porque ya yo te lo mandé por correo electrónico, lo descargué también de una dirección a donde se puede gratuitamente descargarlo, ya yo te lo envié a ti, porque hay partes que yo creo que sería muy útil insertarlas en el periódico Camino, dada la trascendencia del tema y la lamentable actualidad del tema de la violencia doméstica. Lo menos que podemos hacer es difundir parte de esta obra. Se supone, es una doctora que trata y especialista, psicóloga, especialista en este tema de la violencia doméstica, entonces va analizando la violencia causas en el mundo, estadísticas de la violencia en el mundo, en los países, por países, incluso lo pueden ustedes ver en pantalla, porque todo eso ya yo se lo mandé a la dama Mercy. Entonces, también luego dedica a cada uno, si es laico, ¿qué puede hacer usted por la violencia? Si usted es profesor o catequista, ¿qué puede hacer para evitar la violencia doméstica? Si usted es cura, si usted es obispo, hasta a mí me dan mi tarea. Qué bueno. Entonces, tan práctico que yo te voy a sugerir que para el periódico Camino podamos tener algunos trozos, ya como tú tienes en archivo digital, solamente, y cualquier persona interesada podía también acceder a esa dirección que ellos ponen, Pax, o sea, con las 3 W, paxinfamilia.org, ahí hay descarga gratuita. Pax, es decir, P-A-X, Infamilia, todo seguido. Entonces, .org, ahí se descarga gratuitamente en cualquier idioma este librito entero que se refiere a la violencia doméstica. A propósito, Monseñor, en el taller con los diáconos, que ya hablamos al inicio, salió una idea interesante, yo creo que lo hemos tocado aquí. Todo el que domina las redes sociales, tratar de no reenviar noticias y hechos que contribuyan a la violencia. Yo lo que hago es que los borro zumbando. Si me llegan boberías, las bajo de ahí volando. Porque en mi muro, que mando yo, aparte del Zuckerberg, ¿cómo es? El dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. Polo. No, que yo tengo a Mercy. Por suerte que está Mercy ahí. En esa parte, Percio en y la estoy otra. Yo. Y está usted y estoy yo también. Bien, entonces, miren,
no cesan las noticias a propósito de la violencia doméstica. Lo tengo aquí, lo voy a adelantar porque tú tienes en la mente algo lamentable que ha sucedido en estos días. Sí. Un niñito de 1 año y ¿cuántos meses? 3, creo. 4 meses. 1 año y 4 meses, muerto y supuestamente violado por el padrastro. Esa es la acusación, violencia. Y dijéramos, si son 2 grandulones que se dan unos cuantos pecosones, uno dirá, bueno, no está bien. Pero un niñito de 1 año y pico, ay Dios mío, hasta de pensarlo da trabajo eso. Sí, molesta. Lo que iba a decir es una cosa Guarde. que a mí me tocó darme unos pecosones una vez con un muchacho, cuando yo era un muchacho. Señores, pero la única vez que yo he peleado en forma, ya estoy declarando cosas aquí en este programa, sí. Polo. Vino ese muchacho, estábamos en un grupito, otro más chiquito que yo, Sí. y vino uno ahí desafiando a un pequeñito, y yo levanté la pechuguita y le dije, ¿y por qué tú no me dices a mí en vez de, pues eso será, printing, pam, pum, pam, y ya no te digo más, porque quedamos medio averiados los dos, pero yo te digo más para que no se crea que yo fui completamente el vencedor. Sí, 2 gente grande, pero tú sabes lo que es un menorcito y que no tenga nadie que vaya en auxilio y que estén saliendo esas noticias continuamente, porque aquí tengo yo que acaban de someter al padrastro y a la mamá del muchacho, no está probado nada todavía, pero quiere decir que el tema de la violencia doméstica, por algo te propuse yo, insertar en el periódico Camino permanentemente o por lo menos frecuentemente algo, porque tenemos que llegar de todas las maneras posibles a ver qué podemos hacer. Espérese, cada vez que yo oigo esto pienso en la enseñanza que he ido aprendiendo de usted, en el sentido de que hasta dónde es capaz un hombre de convertirse en una fiera, en algo indescriptible, hasta dónde es capaz. Lo mismo de San Agustín, el hombre sin Dios es una fiera. Una fiera. Y decía San Agustín, hasta yo mismo, si no fuera por la gracia de Dios, somos capaces de cualquier cosa. Por eso los que están propugnando de que por un naturalismo, libertad completa y que el ser humano haga lo que le parezca. Señores, ¿qué dirán frente a estos casos? Señores, tiene que haber un freno, porque si no, miren, como decía Monseñor Jiménez, que de él lo aprendí, tú conociste a Monseñor Jiménez, amigo mío, que un joven propugnaba por la libertad absoluta de todos los seres humanos. Entonces alguien le decía, sí, fulanito, estoy de acuerdo contigo, pero mientras tanto dejémosle el freno al mulo. ¿Tú estás entendiendo? Sí. Mientras tanto, dejémosle la libertad, pues súbete en un mulo, ¿cómo se llama? Sin amansar. Sí. Un mulo bien crudo todavía. Súbete sin ponerle un freno en la boca para que tú veas lo que es la libertad y que tú vas a terminar sin un diente en la boca gracias a la libertad. Y decía un viejo, sí, trabajemos por la libertad, pero mientras tanto, dejémosle el freno al mulo, dejémoselo, que no sea todo libertad, ni siquiera al ser humano, por las mismas pasiones, el instinto tan fuerte. Entonces hay que tener un control social y personal. Ahí es que entran los valores, porque el que tiene esos valores, él mismo ya se labra su porvenir y se frena hasta en lo que le es lícito, con tal de agradar a los demás, de vivir en sociedad, de hacer bien al prójimo. Bien, Polo, que viva la libertad, pero mientras tanto, decía Monseñor Jiménez, dejémosle el freno al mulo, porque, mire,
una caída de un mulo. Polo, ¿tú nunca te has montado en un mulo? Sí, en burro, un burro me tumbó. Burro, pero no, lo peligroso es mulo. Sobre todo cuando están, pregúntaselo a Víctor García, al padre Víctor García. Mi amigo en la diócesis que iba de una Higüey. vez en un mulo y él iba derechito, pero el mulo tenía costumbre de meterse por un lado y cuando llegó ahí sin previo aviso, ¡fum! Y el jinete quedó enganchado en unos alambres con un recuerdo para siempre. Hay muchas historias sí. a propósito. Bien, Polo, toca el timbre. Siguiente tema. Dios mío, esto es lo último. Percho está gozando aquí. Entonces, miren, el otro día presentamos a un señor que visitó el Palacio Nacional. Te felicito, Mercy, que conseguiste fotos excelentes de la visita de aquel pequeño hombre Sí, sin sin extremidades. miembros superiores ni inferiores, pastor, predicador, conferencista motivacional, todo eso. Entonces, ahora, hace poquitito salió en la prensa, mexicana, que nació sin brazos, es escritora y madre exitosa. Y ahí entonces hay todo un recuento de su vida, sin manos, sin brazos, y es escritora de que hace maravilla con los pies. Escribe con un lápiz o con la computadora, salió muy destacado en la prensa y va muy en consonancia con lo que dijimos. Las benditas causales no la hubieran dejado nacer, como dijimos aquí, y sin embargo, escritora y madre, pero entonces el pedacito que me gusta es este, Polo, Sí. que es de mi amiga Jenny Jiménez, la periodista, es mi amiga. La primera entrevista que me hicieron a mí después de obispo, La hizo ella. Jenny Jiménez, la recuerdo bien. Entonces, lo que más sorprende al ver a esta mexicana es la alegría que irradia. Eso dice Jenny Jiménez. Sin brazo y sin embargo reparte alegría. Iba a decir, tengo un alumno de comunicación en la Madre Maestra, Recinto Santiago, Wellington. Él nació sin brazo, monseñor. Y entonces él copia su clase con los pies, chatea todo, una vida normal, alegre. Así, por cierto, monseñor Agripino Núñez Collado le cubrió cuando era rector toda su carrera. Y entonces ahí está Wellington, tomando sus clases bien, de Entonces, verdad. Debería uno reflexionar un poquito, Polo, con eso que tú dices Uh-huh. y lo anterior que mencionábamos. ¿Quién es una persona completa? Vamos a ver. ¿Quién es completo? El que tiene hasta los pelos contados de su cabeza. Esa es la persona completa. Entonces, si hay alguien que tiene un defecto en el vientre y es visible, y yo dije, y el que va a nacer un malandrín que le va a hacer daño a la sociedad, entonces, hay un aparato para detectar eso? No. Entonces, y el que viene y va a usar las armas para matar porque va a ser un sicario, ¿a ese no lo pueden detectar? Solo al infeliz que le faltó algún piecito o una mano, entonces por una bendita causal ya hay derecho a disponer de la vida de él. Entonces, para eso están estos ejemplos, porque ¿quién es más completo, Polo? Yo, que por gracia de Dios tengo hasta las orejas tan grandes o chiquitas. No, también normal. Entonces, todo, gracias a Dios, y yo voy a salvarme más seguro que el que nació sin brazo, esa mujer, o el otro que nació hasta sin piernas. ¿Quién es más completo delante de Dios? Los dos. ¿Quién es más completo y qué derecho hay entonces a desaparecer estos que entonces son paradigmas ante la sociedad, que han logrado lo que el otro con todas las facilidades no ha logrado, porque el que tenía sus brazos y sus manos muy bien hechas y todo, y las usó para delinquir, no se pudo prever cortárselas, que no está bien tampoco. Entonces, ¿por qué disponer de lo otro cuando tenemos
tantos ejemplos. Y eso que hemos mencionado, Algunos casos. dos nada más. Bien, pues mira, Polo. Otro toque El de último timbre, tema. pero casi que no había ni que tocar el timbre. Porque mira, es Estamos estrenando. una noticia que traigo aquí, que sucedió ya hace un tiempecito. Tú quizás oíste de un científico australiano que se pegó un viaje de Australia a Suiza. A lo mejor la señorita Mercy nos ilustra para que los televidentes puedan ver de dónde es Australia hasta Suiza. ¿A qué iba Polo, el científico? ¿A un laboratorio a investigar a un gran descubrimiento? No. Iba a buscar su propia muerte, porque en Australia no está prohibido. no está permitido el suicidio asistido, Asistido. que se llama muy mala y eufemísticamente eutanasia. Bueno, en griego, thanatos es la muerte, entonces, pues la buena muerte. Y él se pegó el viaje de Australia con 104 años de edad. Decía El la que no- pela por 10, pela por 5. Sí. 104 años de edad y se pega un viaje de Australia a Suiza para que lo maten, porque no está permitido que lo maten en su propio país. ¿Qué mente? ¿Cómo estaría la mente de ese hombre para tomar esa decisión? Y 104, no va a durar 100 años más. No. ¿Y por qué ya no se aguanta? Ay, lo que es no tener fe y no tener criterio claro del tesoro de Dios que es la dignidad de cada ser humano. Y ahí eran maestros nuestros viejos. Porque hasta que Dios no dijera, no había nada. Aquí en el país ha habido algunos casitos, incluso en la historia, Polo. Sí, hablamos usted y yo fuera de récord. Fuera de récord, yo no me atrevo ni a No. decirlo aquí, pero yo revisé hasta el acta de defunción de un gran señor de la historia dominicana, y ese murió, encargó al médico que si el dolor lo atacaba mucho, lo matara. Y murió así, no está escrito creo en ningún lado. No. Yo se lo oí a un profesor de historia muy connotado, que aquí hay quien se ha aplicado eso, la eutanasia, mal llamada eutanasia. Pues entonces suceden esos casos que es casi hasta, no voy a decir gracioso, 104 años. Como dijo una vez un amigo mío, cura, de un cura que se salió viejo ya, dice, pero yo a esa edad ya llego aunque sea arrastrándome. Porque, y no digo el nombre, Sí. pero es amiguito tuyo el que lo dijo. Ya a esa edad yo llego aunque sea arrastrándome. Parece, por lo que, finalmente, porque nos están haciendo señas ya, quiero mencionar esto, Polo. Bueno, hay muchas cosas, porque estamos pendientes de Cielo, aquella muchacha, aquella niña a la que parece que un haitiano le cortó, todavía el papá está suspirando y sale en la prensa, más de un año, no tienen noticia, el malhechor la amenaza, le manda mensajes amenazadores de que la va a matar, todavía. Pero como a ti te gusta que mencionen cosas bonitas. La primera dama, ¿tú supiste? Estuvo por Roma. ¿Y qué hizo? Allá estuvo con el Papa. Le pidió que el Papa viniera. Entonces ahí tenemos los reportajes en la prensa de ella muy vestida de negro, con su mantilla negra por la cabeza. Parece una sevillana, según la usanza que nos ve, del Vaticano. Según ella me dijo, y a usted también, ve el programa, doña Cándida. Sí, doña Cándida. Pues entonces hizo la invitación y el Papa le dijo, ¿cuándo? Porque ella le dijo, ¿y cuándo podría usted ir? Cuando Dios diga. Sí. Bueno, pues, entonces a nombre de los dominicanos, ella hizo la invitación. Ahí está la invitación lanzada. Dios dirá
si tendremos al Papa Francisco aquí en Santo Domingo. Por estas tierras. Esto es Comunicación y Vida, una breve pausa y venimos con nuestra oración final. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. La oración de hoy la dedicamos al amigo Brichi, el músico en Mao, que disfrutó mucho esta oración para pedir el buen humor de Santo Tomás Moro. Ahora el Papa Francisco la puso in extenso en la última exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo para digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por esa cosa tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de la alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.